Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Daniel Peralta y junto a mi familia servimos en el Ministerio de Palabra de Vida en Bolivia. Es un privilegio poder compartir con ustedes la porción bíblica de este día. Así que sin más, daremos lectura al pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 1 al 10, y dice lo siguiente. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a la casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús retorna a Capernaum, una ciudad muy importante de su tiempo. Muchos escritores dicen que Capernaum fue el centro, la base del ministerio del Señor Jesucristo y que sus milagros fueron evidentes en esta región. Es interesante pensar que una de las características de esta ciudad era que convivían tanto judíos como gentiles en medio de este lugar. En este lugar se encontraba este centurión. Un centurión era un militar romano entrenado, que tenía bajo su mando aproximadamente 80 a 100 soldados romanos. Recordemos que uno de los clamores del pueblo judío en los tiempos de Jesús era que se quitase la opresión a la que eran sometidos por el Imperio Romano a través del poder militar. Por ello, los soldados no eran aceptados dentro de los círculos judíos, pero este centurión era diferente y podremos ver algunas distinciones claras de esta persona. En los versículos 2 y 3, describe al centurión como alguien compasivo, ya que su siervo estaba gravemente enfermo. Cualquier otro en su lugar simplemente cambiaría de siervo. Pero este hombre no solo no desechó a este siervo, sino que buscó la manera de ayudarle. No se quedó como un simple espectador, sino que actuó procurando que Jesús viniese para sanar a su siervo. Esto a razón de lo mencionado en el versículo 3. Oyó hablar de Jesús. La fama de Jesús se expandió a causa de los milagros que hacía en esta región. Sanó a muchos enfermos. Y el centurión estaba seguro que Jesús era la mejor manera en la que podía ayudar a su siervo. En los versículos 4 y 5 son ancianos judíos que llevan el mensaje. Y esto es sumamente llamativo, pues los soldados romanos, como decíamos, no eran del agrado de los judíos. Y seguramente estos ancianos tampoco reconocían la autoridad de Jesús, pero fueron por cumplir el pedido del centurión. Estos ancianos reconocieron el carácter amoroso y dadivoso del centurión, pues en el versículo 5 dicen, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Una sinagoga era el lugar de la enseñanza de las Escrituras y el lugar de oración delante de Dios. En los versículos 6 y 7 se observa la humildad de este hombre, pues le envía un mensaje al Señor refiriéndose a sí mismo como indigno de merecer que Jesús esté en la misma casa que él habitaba.
Este hombre gentil, a pesar de su posición privilegiada y a pesar de su autoridad, no se creyó con el derecho de estar en la presencia de Jesús. El centurión reconocía la grandeza y la gloria de Cristo. En los versículos 7 al 9, Jesús resalta la fe de este hombre. Pocas veces Jesús es sorprendido o maravillado por la fe manifestada de hombres. Una de esas ocasiones está acá en Lucas y la otra en Mateo capítulo 15, donde resalta la fe de la mujer cananea. El centurión entendía que Jesús tenía autoridad y poder sobre las enfermedades. Este centurión reconoció la soberanía de Cristo. Ahora podemos entender por qué este hombre era distinto a los otros romanos. Él tenía fe en la persona de Dios. Y Jesús lo menciona claramente en el versículo 9. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A través del centurión y su fe en Dios, vemos cómo esta fe de una persona hacia Dios se va a ver reflejado en la conducta, en la forma en la que una persona vive. Entonces, nos lleva a preguntarnos en el día de hoy, ¿estoy obrando de acuerdo a la fe en el Señor que proclamo? En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16, nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Querido hermano, la fe se hace evidente delante de los otros a través de la forma en la que actuamos en nuestra vida diaria. Si en verdad reconocemos la autoridad y el señorío de Jesús en nuestra vida, debemos actuar de acuerdo a lo que Él me pide hacer. Y esto es como menciona Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 39, cuando nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor debe ser práctico, evidenciado a través de la compasión hacia los demás, a través del amor que podemos reflejar, ya que las personas que no conocen a Dios, lo mejor que podemos hacer para ellos es ofrecerles a la persona de Cristo y a los creyentes por medio de ser ayuda en los tiempos de angustia. Muchas veces, querido amigo, cuando una persona está pasando por momentos difíciles, la mejor muestra de amor y compasión es simplemente permaneciendo al lado de alguien que está sufriendo. Un abrazo muchas veces habla más que 1000 palabras. Ese amor debe ser dadivoso, buscando suplir necesidades físicas de las personas. Debemos ser prácticos en eso. ¿Cuántas veces cuando alguien comparte una necesidad, lo primero que hicimos es decir que vamos a orar por esa persona, pero en realidad nunca lo hicimos y no suplimos esa necesidad? ¿Quieres saber por qué estoy tan seguro de esto? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál sería la respuesta de Dios a esa oración? Te aseguro que Dios impulsaría nuestro corazón a dar, ya que el dar es la muestra de amor práctico de Dios hacia nosotros, pues Él nos dio lo más preciado, lo que más ama, a su Hijo, y es lo que espera que hagamos por amor al prójimo. Debemos recordar que hacer el bien refleja de quién somos, y a través de ello damos gloria al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta a responder el día de hoy es, ¿de qué manera evidenciaré mi fe al Señor hoy? ¿Mostraré compasión predicando el Evangelio o estando al lado de alguien que está sufriendo? ¿Supliré la necesidad de mi prójimo? Que Dios nos ayude a reflejar su amor a otros, que nos ayude a manifestar la fe que decimos tener en Él. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.